Siendo las 8:30 de la mañana en W Radio, vamos a hablar de un tema que realmente ha sido controversial. Ha sido uno de los temas más importantes que desde ayer, viernes, se ha hablado, y es el que la Corte Suprema deroga el derecho al aborto en Estados Unidos. Y a esta hora tenemos en línea a Alejandra Soto, ella es directora latina de comunicaciones. Así que, Alejandra, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Tenemos muchas preguntas, tenemos muchas interrogantes de qué va a pasar, de qué no va a pasar. Sabemos que hay personas y estados que han estado en contra, otros a favor, así que le agradecemos mucho que hoy nos haya dado la oportunidad de hablar con nosotros. Alejandra, bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, buenos días, y sí, a la orden, porque hay tremenda confusión acá en Estados Unidos también, así es que respondamos a todas las preguntas. Bueno, y esa sería la primera pregunta. ¿Cuáles son esas confusiones, Alejandra? Pues la reacción inicial, obviamente, cuando conocimos la decisión del Tribunal Máximo ayer, fue una de rabia total. Y la segunda reacción de preocupación, porque como ya lo mencionamos, hay tremenda confusión en muchos estados y para muchas pacientes que están embarazadas en este momento, que ahora pueden haber despertado ayer, ¿no?, con la noticia, o enterados en algún momento o este fin de semana, y entonces no saber cuáles opciones son las que tienen. El panorama es el siguiente, ¿no? Existía hasta el día de ayer una orden judicial que se llama Roe versus Wade, se le dice Roe, ¿no?, en corto, y que en el 1973 la Corte Suprema estableció como un derecho a la privacidad médica, un derecho al aborto a nivel federal, ¿no?, en los 50 estados del país. En los 80s hubo un segundo caso, Casey, que estableció que el aborto podía realizarse hasta las 24 semanas de gestación, cuando ya no había viabilidad del feto. Y ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿No? Que un caso del estado de Mississippi estuvo moviéndose en tribunales, subiendo de nivel de una corte a otra, corte de apelaciones, corte federal, etcétera, llegó al Tribunal Supremo, y ese caso de Mississippi le pedía a la Corte Suprema reevaluar la decisión de Roe de los años 70. Y efectivamente ayer dieron su decisión los jueces, y decidieron que como el aborto no está mencionado y protegido dentro de la Constitución, escrita en los 1700, entonces la decisión de Roe de los años 70 ya no tenía validez. Es una forma de la que se interpretan las leyes en este país. Hay jueces que son literalmente siguen la Constitución, hay otros que la interpretan con el paso de la historia, y esa es parte de la democracia de Estados Unidos, ¿no? Desaparece Roe a nivel federal, desaparece esa protección federal, y entonces ¿qué sucede? Que se le regresa a cada estado, a cada uno de los 50 estados, a que en las legislaturas estatales decidan por sí mismas si es que el aborto va a ser legal en su estado o no, y si es legal, bajo cuáles condiciones. Esa es la explicación del movimiento, ¿no?, del movimiento legal y jurídico, y por eso es que ahora tenemos un Estados Unidos fracturado, diría yo, donde en distintos estados ahora va a haber distintas leyes en torno al aborto. Pues los demócratas aseguran que van a pelear, que esto no se va a quedar así. Incluso el presidente Joe Biden pidió al Congreso de los Estados Unidos recuperar el derecho al aborto como ley federal. ¿Qué opciones le quedan a los demócratas para poder reversar esta decisión de la Corte, o simplemente ya no se puede hacer nada y cada estado va a decidir y legislar sobre el aborto? Por el momento, a nivel federal, no hay opciones reales. En cuanto a la Corte Suprema, ya, ahí se acabó, ¿no? Dieron su fallo, no hay un tribunal arriba de ellos a cual apelarle. Y obviamente muchos de los jueces que están en la banca son jueces que acaban de llegar a ella. Estas son posiciones de por vida. Entonces, la Corte Suprema conservadora que tenemos ahora es una que va a estar ahí por décadas. Por otra parte, existen actividades que se pueden hacer en el Congreso. En el Senado y en la Cámara de Representantes existe actualmente un proyecto de ley, de hecho que tiene varios años estancado, porque no cuenta con los suficientes votos. ¿Y qué es lo que se necesita?
nuevamente, un precedente judicial, un fallo de la Corte Suprema es solamente eso, ¿no? Un precedente judicial, pero no es una ley. Se requiere del Congreso para que algo se convierta en ley. Y precisamente este proyecto de ley, que no han podido mover en muchos años, codificaría Roe versus Wade en la Constitución y la cimentaría como una ley. Pero desafortunadamente no se cuenta con suficiente apoyo de los congresistas. Sí esperamos, y Planned Parenthood y otras organizaciones aliadas, estamos en conversación, por supuesto, ¿no?, con nuestros contactos en el Congreso. Sí esperamos que intenten avanzar ese proyecto de ley, y obviamente también estamos buscando el liderazgo del presidente Joe Biden, pero la realidad es que eso es muy poco probable. Entonces sí, se le regresa a los estados, y estaremos luchando en tribunales en varios estados, pero la realidad hoy en día es que 26 estados, y recordemos somos 50, entonces más de la mitad, 26 estados estaban a la espera de la decisión del Supremo sobre Roe para inmediatamente 13 de ellos, y los 13 en las próximas semanas, implementar prohibiciones al aborto, ya sea total o restringir el número de semanas cuando uno puede abortar. Así es que literalmente hoy día sábado, un día después, ya tenemos varios estados donde el aborto hoy ya es ilegal. Sí, Alejandra, algunas empresas anunciaron que van a pagar los viajes a sus empleadas que quieran abortar en Estados Unidos y no puedan hacerlo en sus estados, en esos estados, en los 26 estados que usted nos dice. ¿Usted cree que de pronto esas empresas van a tener algún tipo de sanción por parte, no sé, quizás del gobierno, no sé, algún tipo de sanción por apoyar el aborto? Excelente pregunta, porque de hecho, y repito, ¿no?, ahora cada estado va a tener su propia ley, y entonces va a haber, van a ser distintas, ¿no? En algunos estados prohibición al aborto después de las 6 semanas, en otros hasta las 15, en otros se va a poder demandar al proveedor del aborto, etcétera. Entonces, por ejemplo, una ley que se estaba manejando en Texas incluye una cláusula que le estamos llamando de cazarrecompensas. Incluye una cláusula que le permite a una tercera persona demandar a quien ayude a abortar. Entonces yo podría demandar al doctor que te ayuda a ti a abortar. Yo podría demandar al taxista, al chofer de taxi que te lleva a ti a la clínica para el aborto. Y esa pregunta por eso es excelente, porque efectivamente muchas empresas, tratando de ofrecerle una cobertura de salud más amplia a sus empleados, o sea, dentro de esas coberturas, está diciendo, si tú tienes que dejar nuestro estado donde el aborto es ilegal para ir a otro donde puedes abortar, yo pago esos gastos. Efectivamente se pregunta uno, si la ley de ese otro estado incluye esa cláusula de cazarrecompensas, una tercera persona podría demandar a la empresa. Pero todo eso, la respuesta directa a la pregunta es no sé, porque aún todavía los abogados están analizando exactamente cómo se implementarían estas leyes. Todo esto está literalmente en movimiento en estos momentos, y como sabemos, ¿no?, las leyes en cualquier país no siempre están escritas blanco y negro, ¿no? No siempre está todo perfectamente claro, ¿no? Muchas veces se deja a la interpretación de los jueces o de un tribunal. Entonces, sí, todo eso está en juego, y honestamente ahorita sí hay un sentir de frustración y de enojo porque no sabemos qué es lo que va a pasar, y muchas personas posiblemente se vean afectadas, obviamente, por cosas que la ley todavía no tiene respuesta a ellas. Sí, directora, ¿usted cree que este fallo podría afectar o podría derivar en que otros países pues puedan volver a tramitar, digamos, en ese caso esa ley, o que también prohíban el aborto? ¿Usted cree que eso podría desencadenar? Porque pues Estados Unidos para muchos países, digamos, es como el faro que está allá en cuanto a libertades de los ciudadanos, y pasa esto, entonces pues muchos países podrían replantearse eso también. ¿Cree usted? Obviamente no tengo esperita mágica, ¿no?, para saber, pero pues sí es un temor válido, ¿no? De hecho, en los últimos años, acá en Estados Unidos hemos aplaudido los esfuerzos que se han logrado en Colombia, en México, en otros países. Obviamente los latinos pues bien conocemos, ¿no?, lo que es venir de un país donde el aborto está prohibido y la mujer acaba encarcelada, o la tasa de mortalidad materna se dispara porque la gente no tiene acceso a cuidados de salud reproductiva, y lo veníamos diciendo desde hace tiempo, ¿no? Qué vergüenza para Estados Unidos que Latinoamérica esté avanzando, ¿no?, décadas, y acá estamos retrocediendo.
Ahora, se ha escuchado ya apoyo, escuchamos las palabras del presidente Biden ayer y la Casa Blanca lo dejó saber. El presidente de Francia creo que ya se comunicó con la Casa Blanca, presidente de Alemania, o sea, distintos gobernantes han estado expresando su apoyo para la gente que está luchando acá en Estados Unidos para tratar de frenar esto o de luchar en contra de ello. Pero sí, va a ser muy interesante, ¿no? O sea, al fin y al cabo, terrible obviamente para la salud de la mujer, pero interesante al fin y al cabo el observar cómo otros países que estaban luchando, si esto les da el impulso a quienes están en contra del aborto, o si al contrario, lo que está pasando acá aviva más a quienes están buscando salud reproductiva en sus países a que no suceda lo que está pasando acá, ¿no? Y a luchar aún más duro. Luego de revocar Roe versus Wade, un juez de la Corte Suprema, el conservador Clarence Thomas, sugirió revisar el matrimonio igualitario y el acceso a los anticonceptivos. ¿Temen que se genere esta bola de nieve y que se reversen aún más derechos? Totalmente, y es totalmente, según me informan nuestros abogados en Planned Parenthood, es totalmente posible, porque, repito, no, Roe era un fallo judicial y entonces sienta un precedente. Y acá en Estados Unidos, como funcionan esos precedentes, es que sobre un precedente se puede entonces cimentar otro, y luego otro, y luego otro, ¿no? Entonces la pregunta desde que salió la filtración, ¿no? Hace varias semanas de lo que se venía con esta decisión, ya se estaba uno preguntando, si cae Roe, entonces habría un efecto dominó para que cayeran también los demás precedentes que están basados en Roe y basados en la privacidad médica, y es totalmente posible que haya retrocesos en cuanto al matrimonio igualitario, que haya retrocesos también en cuanto al uso de anticonceptivos, incluso que sería una ironía total, ¿no? Por una parte no te quiero dar anticonceptivos y por otra parte si te embarazas no quiero que abortes. Pero efectivamente todo eso está en juego y en análisis de abogados, porque obviamente quienes están en contra de los derechos civiles pues van a sentir, o sea, para ellos el día de ayer fue una victoria, entonces se van a sentir avivados para luchar por otras cosas. Claro que sí, para nuestros oyentes que apenas se están conectando y están entrando en sintonía con W Fin de Semana, Alejandra Soto es la directora latina de comunicaciones de lo que podríamos llamar en Colombia Profamilia en Estados Unidos. Yo le tengo una pregunta, directora, y es, ¿qué pasa con el tema de las adolescentes? Yo, por ejemplo, tengo una hija de 15 años. ¿Esto no promueve o no aumenta la facilidad de decir, no importa, no me cuido, tengo relaciones, quedo embarazada y aborto? O sea, ¿como así de fácil? Y yo creo que muy por el contrario, ¿no? Y cabe recalcar que precisamente ahora que mencionas esa situación, ¿no? En la gran mayoría de los casos, y esto lo sabemos a través de encuestas, pero también lo sabemos hablando con nuestros pacientes, etcétera, porque muchas personas ese es el alegato que tienen para estar en contra del aborto, que dicen, es que estas muchachas irresponsables, ¿no? Que tienen relaciones, que no se protegen y se les hace muy sencillo al día siguiente decir quiero abortar. Esos casos no va a negar uno que ocurren, porque por supuesto sí hay personas que tal vez tienen relaciones sin utilizar protección y entonces abortan, ¿no? Pero esos casos son una fracción tan pequeñísima, tan pequeña de la realidad, que realmente ese no es el argumento válido, ¿no? Los anticonceptivos, quienes los hemos utilizado directora, por mucho tiempo. Cuando usted se refiere de que es pequeñísima, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de menos del 5%. Según las encuestas y según los análisis de diversas organizaciones, menos del 5% de las personas son que tuve relaciones a diestra y siniestra con 500 personas, no utilicé anticonceptivos y dije, no importa, voy a abortar. Eso es infinitamente una fracción de los abortos. La realidad más real son incluso, la mayoría de los abortos son madres que ya tienen varios hijos, que entonces se encuentran embarazadas una vez más y no quieren crecer sus familias, o son personas que han utilizado anticonceptivos pero que han fallado y por ahí es por donde iba yo, ¿no? Cualquier persona que ha utilizado un anticonceptivo, todo mundo le damos la vuelta al paquete o al sobrecito y en la letra pequeñita dice esto no es 100% efectivo.
¿no? Entonces, y también el embarazo normalmente ocurre, el aborto normalmente ocurre en las primeras semanas. Una persona que está embarazada por varios meses está decidiendo quedarse con su embarazo, y si tiene que buscar un aborto, normalmente es por una razón de salud, tanto del feto o de la madre, ¿no? Entonces, el aborto nuevamente es, tenemos que desestigmatizarlo, tenemos que pensar en que es una cosa negativa, porque es algo bastante normal. 1 de cada 4 mujeres en Estados Unidos aborta. Y pensemos en esto, ¿no? Cuando decimos 1 de 4, pensemos en una misma, mi hermana, mi sobrina, mi mejor amiga. Una ha abortado. El que no lo hablemos, el que no lo sepamos, el que existe todavía ese estigma y esa pena de hablar de este tema es otra cosa. Pero todo mundo conocemos a alguien y tenemos un ser querido que ha tenido que abortar. Entonces, el decir que esa persona ya no va a poder tener decisión sobre su propia vida, sobre su propia familia, y ahora un político estatal le va a decir si tiene derecho o no, es insólito. Claro que sí. 9 estados de los Estados Unidos ya hicieron efectiva esta prohibición a la interrupción del embarazo, y como usted decía, pues espera que sean la mitad de los estados en los Estados Unidos que sigan adelante con estas restricciones. Pero, ¿qué opciones le quedan a estas mujeres que quieren abortar y no lo pueden hacer en sus estados? Pues se hablaba de viajar y trasladarse a un estado pues que sí lo permita, pero una vez que regresen a sus estados, ¿pueden ser judicializadas por haberlo hecho en otro estado, o todavía no hay claridad sobre esto, sobre este asunto? Ya, primero sí aclarar que hasta el momento ninguna de las leyes estatales que se han presentado, que yo sepa y que tengamos conocimiento de ello, ninguna de ellas penaliza a la persona embarazada, a la mujer que aborte. A quienes penalizan son a terceras personas, ¿no? Al doctor, al personal médico, como ya mencioné, ¿no? Al taxista que la lleva a uno a su cita, etcétera. Entonces no tenemos previsto un panorama donde la mujer embarazada o la mujer que aborta acabe tras las rejas. Pero por otra parte, las opciones pues van a depender 100% obviamente del estado donde uno está, de los estados que están alrededor del estado donde uno está, y también de los recursos financieros de la persona, ¿no? Porque lo que ya hemos visto con algunas prohibiciones que comenzaron a entrar en efecto en los últimos meses es que, por supuesto, una persona con ingresos económicos medios o medios altos, una persona que tal vez sí tiene hijos, que tiene una pareja en la que se puede apoyar, una familia en la que se puede apoyar, no para viajar y dejar a los hijos al cuidado de otra persona, una persona que tiene días pagados de enfermedad o de vacaciones en el trabajo, entonces puede pedir 4 días, ¿no? 4 días libres, pero se los están pagando. Esa persona sí, con cierta facilidad, por supuesto, se puede meter a internet, comprar un boleto de avión, o tal vez tiene su auto, obviamente, y puede manejar varias horas, reservar un hotel y viajar de un estado a otro y solicitar una cita en otro estado. Pero ¿qué sucede con la gran mayoría, ¿no? de las personas que no tienen esa facilidad, que de un día para otro me compro un boleto de avión, y que tienes que ahorrar para hacer ese gasto financiero? Si eres madre y tal vez madre soltera, buscar con quién dejo a los hijos. O una mujer que está en una situación de violencia doméstica en su casa, que la pareja no la va a apoyar, obviamente, ¿no? O también personas en tantísimos empleos acá en Estados Unidos que no ofrecen días libres pagados. Entonces, si no trabajas, no te pagan y no comes. Entonces tendrías que esperarte, ¿no? X número de semanas para ahorrar y poder darte ese lujo de trabajar, de no trabajar y que no te paguen. ¿Qué sucede con personas en zonas rurales, donde de por sí no hay centros médicos cercanos y dentro de sus estados tienen que viajar varias horas para llegar a un hospital, a un centro médico? Si se cae uno y se tuerce el tobillo, se rompe el brazo, o sea, dejemos a un lado la salud reproductiva y el aborto. Personas que ya enfrentan esas barreras, ¿no? En materia de salud, pues ahora una barrera más. Entonces, esa es la gran preocupación, que los legisladores están mandando o están creando una división, ahora sí que económica, donde la gente que tiene los medios de alguna forma posiblemente va a poder resolver, pero las personas que no los tengan se verán forzadas a llevar embarazos en contra de su voluntad. Sí existe, si me permiten 3 segunditos más, sí existe el aborto con medicamentos.
y también obviamente la telemedicina, si es que uno no tiene cercano a su doctor, a un centro médico, pero también en muchísimos estados están restringiendo o prohibiendo el que se puedan enviar por correos los medicamentos necesarios para abortar en casa. Y esos medicamentos solamente pueden ser utilizados en las primeras 10 semanas, no pueden ser utilizados para abortos después de ese tiempo. Claro que sí. Directora, yo me imagino que usted tuvo que haber visto la noticia que le dio la vuelta al mundo esta semana, y es que una mujer se enteró de su embarazo al dar a luz en el baño, porque pensó que tenía indigestión. Y me refiero a una mujer que tiene un problema de obesidad. Estados Unidos tiene un 42.4% de índice de obesidad. ¿Usted qué le diría a esas mujeres que no saben que están en embarazo, que se enteran al final y resulta que pues ya no pueden hacer nada, pues porque el feto ya es un bebé? ¿Igualmente las apoyaría? El consejo para toda persona embarazada o incluso para quienes planean embarazarse próximamente es consultar con su médico lo más pronto posible, porque nuevamente, como estamos ahorita precisamente en un periodo de confusión o de pausa o de limbo, y las cosas podrían estar cambiando en los próximos días, en las próximas semanas, si uno está embarazada y quiere conocer todas sus opciones, hable con su médico lo más pronto posible, porque solamente ellos van a saber qué procedimientos no pueden realizar en este momento y cuáles no. Pero sí, desafortunadamente, y quisiera yo dejar solamente palabras positivas, ¿no? Y palabras alentadoras, pero la cruda realidad es que va a haber personas que efectivamente o las sorprenda un embarazo o se enteren que están embarazadas más allá de las semanas que se permite en su estado abortar, y van a tener que buscarse otra alternativa nuevamente fuera de su estado, o desafortunadamente quedarse con embarazos que no desean, que es increíble, ¿no? Que sometamos a la mujer, le quitemos esa autonomía corporal y le digamos: tú ya no puedes decidir por ti misma, tú y tu esposo no pueden decidir si quieren tener hijos o no. Se embarazaron, no abortaron a tiempo, o se embarazaron y viven en un estado donde no hay aborto, ustedes tienen que quedarse con el quinto o sexto hijo. Sí. Claro que sí. Directora, pero no estoy hablando de ese caso de las familias que tienen muchos hijos y que de pronto por un accidente, por un embarazo que de pronto no se lo esperaban. Estoy hablando del tema de la obesidad, que en Estados Unidos es bastante alto, y es un 42.4%. A esas mujeres que se enteran, ya ha llegado a los 8 o 9 meses de embarazo, que están esperando un bebé, ¿cuál es el consejo? No, es que la respuesta es la misma, ¿no? O sea, si uno, por la razón que sea, ¿no? Por obesidad o cualquier otra razón, que uno no se entere que está embarazada hasta ya varios meses dentro del embarazo, la opción es simplemente hablar con su médico para conocer cuáles van a ser sus opciones. De por sí la ley, hasta el día de ayer, ¿no? Bajo Roe y bajo Casey, el aborto solamente estaba permitido hasta las 24 semanas de gestación. Casos después eran muy raros y tenían que estar relacionados con que peligre la vida de la madre. Pero nuevamente, al día de hoy, todo va a depender del estado donde uno está. Y cabe mencionar que sí hay estados, para no solamente dejarnos con un panorama completamente negro, sí hay estados, Nueva York, California, Maryland, por ejemplo, me vienen a la mente en este momento, donde está protegido el aborto en sus legislaturas estatales o en sus constituciones estatales. Entonces, y ahí no hay marcha atrás. Una vez que algo está codificado en una constitución, ya, ¿no? Está sentado en la constitución. Así es que sí va a haber estados donde la gente va a poder continuar a abortar. Pero nuevamente, si uno vive, no sé, en Wyoming, bueno, pues no es tan sencillo viajar a Nueva York, ¿no? Y si uno no tiene los medios, pues aún menos. Sí, en esa misma línea en la que preguntaba Catalina, le quisiera preguntar sobre lo que hay detrás de esta decisión, porque esto se ha visto como un triunfo republicano y ellos defienden que se está protegiendo el derecho a la vida, pero al mismo tiempo es un poco contradictorio para los demócratas porque se está poniendo en riesgo la vida de la mujer con esta derogación. ¿Qué responde a este argumento republicano que dice que pues está protegiendo la vida y los derechos de ese feto que viene en camino?
argumento de quienes dicen que son pro vida es una burla totalmente, porque las mismas personas, los mismos legisladores que están en contra del aborto son los mismos que están a favor de las armas, ¿no? Los mismos que no están protegiendo a nuestros hijos en las escuelas, como el caso que hubo recientemente en Uvalde, Texas, por ejemplo. Los mismos legisladores, y esto, si uno agarrara un mapa de Estados Unidos y pinta de un color los lugares donde se está prohibiendo el aborto, son los mismos lugares donde podría uno también pintar, donde hay mayor armas, donde hay menos fondos para anticonceptivos para que la gente pueda tener acceso a ellos a bajo costo o gratuitamente. Son también los mismos legisladores que están retirando fondos de las escuelas públicas para la educación sexual. Entonces, por una parte, no quiero educar a la sociedad sobre la sexualidad, sobre los riesgos del embarazo, no quiero darle a la sociedad las herramientas para evitar embarazos no planeados, pero si te embarazas, tampoco quiero darte la opción de que puedas abortar. Entonces, es una total hipocresía. Y también las personas, nuevamente, que dicen que son pro vida, ¿dónde están los recursos para las familias de bajo ingreso para que puedan apoyar a las familias que tienen? Si tanto quieren ayudar a la vida, démosle mejor salario a la gente, démosle mejores empleos, démosle cobertura médica. En este país no hay cobertura médica pública. Démosle a las personas, a las madres, días después de que dan a luz, días para quedarse en casa pagados por el empleado para que puedan cuidar de sus bebés recién nacidos, en vez de que la gente tenga que regresar a trabajar al día siguiente de parir. Entonces el argumento pro vida, lo siento mucho, pero es una hipocresía total. Bueno, directora, el tiempo en radio es bastante corto y yo le quisiera hacer una pregunta muy personal, pero ya para terminar y agradeciéndole el espacio y la oportunidad que nos da en los micrófonos de W Fin de Semana. Si usted tiene una hija de 16 años y le cuenta que está embarazada, que fue por una noche, no sé, un momento de pronto no deseado, ¿usted quería? Por supuesto, explicarle todas las opciones que tiene, explicarle con detalle la gran responsabilidad que significa el ser madre, el cómo es un trabajo de todos los días, de decir que no, todos los días, de cuidar, de educar y de sin descanso, ¿no? Se va uno a dormir pensando en los hijos y se despierta uno preocupado por los hijos. Explicarle cuáles serían sus opciones en cuanto a educación, en cuanto a cuáles trabajos y cuáles oportunidades de carrera va a poder tener, explicarle si va a contar con el apoyo de la pareja o no, o de la familia, de la pareja, etcétera, y por supuesto también explicarle todas sus opciones médicas. El aborto es seguro, el aborto temprano es un procedimiento bastante sencillo, médicamente hablando, y literalmente, ¿no? El tener hijos o no tener hijos es algo que completamente le cambia la vida a alguien, y solamente una persona, solamente uno mismo puede decir qué es lo que quiere para uno mismo. Así es. Así es que sería decisión de ella. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias. Es la doctora Alejandra Soto quien estuvo con nosotros hoy en W Fin de Semana. Feliz sábado y bueno, pues gracias por estos minutos al aire con nosotros.